Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos inicialmente y preguntar también a las personas que están haciendo cosas que tienen que ver con nuestro entorno, pues para ver cómo suceden precisamente y compartirlas con el público de Canal 22. Está con nosotros la directora del IMER, Aleida Calleja, y la invitamos ahora porque hicieron un concurso muy interesante que pretende recoger las historias de ese otro México que conforma la población que emigró a Estados Unidos, precisamente para fijarla de alguna manera en un podcast. Gracias, Aleida, por estar con nosotros. Hola, un gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aleida, ¿cómo surgió la idea de este concurso? Mira, en realidad la idea nació por parte del Instituto Mexicano de Cultura en Washington, que es un instituto que está en la Cancillería y ellos nos propusieron que fuéramos juntos en este concurso que se llama Entrada Libre, que se llamó Entrada Libre, y que era precisamente invitar especialmente a las juventudes residentes en Estados Unidos para que nos contaran a través de un podcast de 3 minutos cómo era su vida, cómo son sus vivencias como migrantes allá en Estados Unidos. A nosotros la verdad que nos pareció una idea muy bonita, de inmediato dijimos que sí, porque es una manera de recuperar la identidad, la memoria actual en cómo un buen sector de la población migrante está viviendo en Estados Unidos y que encierra historias de jóvenes, de personas, de mujeres, de hombres jóvenes que tienen que vivir en un entorno que no siempre es muy fácil para ellos, ¿no? Es un entorno que muchas veces puede ser hostil, digamos, siendo una minoría, ¿no? En un país como este, pero de alguna manera también hay historias muy del corazón, hay historias también que renuevan los lazos que hay entre la población migrante en Estados Unidos y en México, ¿no? Nos devuelve como el rostro de esas personas con sus sueños, sus aspiraciones, sus enojos, sus miedos, y que los migrantes no son solamente números, ¿no? No son solamente remesas, son también personas que están construyendo historia y que están construyendo historias comunes entre México y Estados Unidos desde el proceso de la migración. Y son jóvenes, y son familias, y son personas realmente ejemplares porque arriesgaron muchas cosas, arriesgaron todo precisamente para tener una vida diferente, tener acceso a trabajo que seguramente no tuvieron en su país, en México, y han construido, digamos, de otra manera, con muchas adversidades en muchos casos, una historia personal que puede ser también una historia ejemplar y de éxito para nosotros, ¿no te parece? Sí, y también una historia en la que es posible construir identidades compartidas, ¿no? Digamos, ya tenemos a las personas ganadoras, los 3 primeros lugares y otros 7 más que tuvieron una mención especial, donde también nos hablan pues un poco también hacia dónde quieren llegar. Es también como una visión de futuro, ¿no? Ah, ok. No solamente es una visión del pasado, algunos de ellos, por ejemplo, son ya pues de primera o de segunda generación, algunos de los trabajos que recibimos, es decir, ya no nacieron en México, sus padres o sus abuelos nacieron en México, pero siguen manteniendo un contacto muy vital con esa identidad. Dice, yo ya no sé exactamente qué es ser mexicano porque no vivo en México, ¿no? Pero sí lo recreo a través de mis abuelos o de mis padres, ¿no? O de mis tíos, etcétera. Y me parece que esa es una parte que nos hace recordar profundamente que veamos el proceso de la migración no solamente como un asunto de legalidad o ilegalidad, de documentos o no documentos, ¿no? Sino de que somos como humanos, como personas humanas, somos migrantes siempre. Sin duda alguna. Tocas un tema muy interesante. Tenemos la idea muchas veces, o se maneja así en los medios, la idea de los migrantes como que son la mayor parte de la población, pero en realidad la población migrante, la que acaba de llegar, digamos, es una porción mínima. Hay una gran porción de gente de ascendencia mexicana o de América Latina, que ya tiene muchos años asentada allá, que ya hay varias generaciones de familias, que me gusta mucho la idea de este concurso porque nos da cuenta también de lo que, como tú bien dices, de lo que quieren construir, hacia dónde quieren ir
Y ese compartirnos esas historias seguramente nos van a ser muy útiles acá también, ¿no te parece? Sí, y además lo que resultó lindo fue la capacidad de síntesis Ujú. de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Para contarnos una historia completa en 3 minutos. Me Tres parece que minutos, hicieron, claro. pues sí, sí, cada podcast tiene una duración de 3 minutos, ¿no? Y la verdad es que sí fue muy interesante cómo resolvieron cada una de estas personas sus historias para que en 3 minutos nos quedara una historia completa y redondeada, ¿no? Me parece que también es un esfuerzo interesante. Y además, pues son podcasts que grabaron en dispositivos móviles, en su teléfono, en su iPad, ¿no? Es un poco también dinamizar las historias utilizando estas tecnologías de la información y la comunicación, porque son los instrumentos con los que ellos se sienten identificados, ¿no? En el caso del teléfono, pues es casi como la segunda piel Pues de sí. las personas jóvenes, ¿no? O sea, que vivir sin el teléfono es impensable para ellas. Y me parece que es la utilización de instrumentos como ese, pero para esta causa de hablar sobre la migración y de lo que implica para cada una de las personas. Aleida, ¿qué historias viste en este concurso? Pues escucharon muchas, pero ¿qué ideas nos puedes compartir o cuáles son las historias que más te llamaron la atención? Sí, mira, en realidad tuvimos un jurado maravilloso, ¿no? Que nos ayudó, gente experta en producción y también gente experta en los procesos de migración, que la verdad, su ojo, más bien su oído, fue una ayuda muy grande. Mira, a mí me parece que las historias me gustaron muchísimo porque precisamente algunas de ellas hacen relación a esta generación que pues no nació en México, que es una cosa como lejana, ¿no? Pero que siempre están recordando a México a través de los ojos de otros, que en este caso lo que te decía era de los abuelos o de los padres, y cómo sus padres han tenido que tener un proceso muy difícil de vivir en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, alguna nos decía, pues es que mi mamá no habla bien inglés, entonces ella vive Ujú. en Estados Unidos a través de mí. Yo soy su posibilidad de conexión con el mundo, porque yo sí fui a la escuela, hablo inglés, también hablo español, pero yo soy una parte muy importante para que mi familia pueda estar bien en Estados Unidos, ¿no? Porque ni mi papá ni mi mamá hablan inglés, pero yo sí, digamos, ya conozco un poco más esta cultura que para ellos les sigue siendo tan extraña, en algunos momentos hasta como agresiva, ¿no? Y ella pues es un puente muy importante de contacto entre sus padres y entre la vida cotidiana que tienen que hacer viviendo en un país que no es el suyo. Algunos otros fueron, por ejemplo, de mexicanas. Fíjate que la mayor parte de las que ganaron son mujeres, Ah, además. ok. Tiene un tinte interesante eso. Muy interesante. Eh, Platicaban lo que significa ser mexicana y ser estudiante en Estados Unidos, ¿no? Cuando se van de intercambio, cuando se consiguen la beca, ¿no? Porque tienen posibilidad de estudiar una maestría o un doctorado. Y lo que dicen es que nos ven como, uy, qué gran logro, te fuiste a estudiar a Estados Unidos, tienes una beca, o sea, te ven como una mujer exitosa y no saben las de Caín que hay que pasar, ¿no? Con cada una de las Exactamente. trámites, de las cosas y de que pues ni siquiera eres residente si no tienes un permiso para estudiar. Entonces, digamos, son historias salpicaditas entre aquellas que son muy duras y muy fuertes, que platican de cómo sus padres fueron del campo hacia Estados Unidos y cómo ellos han ido saliendo, hasta estas otras historias de personas que viven en Estados Unidos y que no necesariamente son residentes ni nada, sino tienen una experiencia específica, como es el caso de esta estudiante, ¿no? Muy interesante, Aleida. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Les recuerdo que está con nosotros Aleida Calleja, que es la directora del IMER, del Instituto Mexicano de la Radio. Y está con nosotros porque hicieron un concurso realmente fenomenal, un concurso de podcast con la población de mexicanos o de ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos. Aleida, nos contabas esta historia de esta chica que tiene que ver con ser puente, digamos, de comunicación entre sus padres y el mundo en donde
desenvuelve su vida, pero también en el área de educación. Hay muchas historias que tienen que ver con la educación. Yo he sabido de casos de muchos niños que estudiaron allá y nunca les reconocieron les validaron sus estudios, ni allá ni acá. Y son años realmente perdidos, desgraciadamente, y no sé si alguno de ellos te hayan contado cómo han logrado resolver o cómo han enfrentado esta situación. Pues mira, no, en realidad con 3 minutos no era posible mencionarnos una cosa así, pero en realidad creo que lo que más nos gustó de estas historias es que de veras son historias como contadas muy desde el corazón, muy desde el sentimiento, ¿no? Y me parece que eso tiene un gran valor en términos de reconocer pues las condiciones en las que no es tan fácil vivir en otro país, o sea, la migración no voluntaria, digamos, ¿no? Que eso es como Claro. la gran distinción que hay que hacer. No es lo mismo migrar cuando tú quieres, porque tienes un proyecto, porque, ¿no? Y aún así te las ves difícil, como nos contaba esta chica, a cuando es una migración involuntaria, que ¿Qué no otra quieres historia te ir. llamó la atención? Supongo que hay varias Mira, cosas interesantes. sí, también hubo una historia que nos encantó muchísimo de un chico que en realidad pues prácticamente le dedicó el podcast a su abuelo, ¿no? A un abuelo que pues llegó con mucho trabajo, con muchas complicaciones y que se le murió con la pandemia, ¿no? Wow. Entonces, pues él hace un recuerdo de su abuelo y de cómo la pandemia pues terminó arrebatando solo allá en Estados Unidos, ¿no? Es una historia realmente conmovedora porque pues también como está así como estamos golpeados acá, pues allá también hay golpes muy fuertes entre la población migrante con esta pandemia, ¿no? Me parece que nos pone como en el lugar, nos Claro. devuelve en el lugar en el que estamos viviendo ahora y que pues ha resultado un drama en términos de las pérdidas de la gente, pues que hemos tenido no solo en México, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, me parece que esa fue una de las historias que me pareció muy conmovedora. Oye, y a mí me gustaría Sí. comentarte quiénes fueron los jurados de Ah, las dinos, personas que quedaron en el jurado, especialistas, ¿no? nos dijiste en migración y en Sí, producción también. en producción, mira, estuvo conformado por Ana Saiz, que es directora general de Sin Fronteras, que es pues una organización que se dedica precisamente a apoyar todo lo que tiene con la migración, lo que tiene que ver con la migración y el refugio aquí en México, quien además es también miembro del Consejo Ciudadano del IMER. Inger Díaz Barriga, que hace poco, no hasta no hace mucho, fue ganadora del Premio de Periodismo Internacional Rey de España por el podcast Calladitas Nunca Más. La verdad es que hace podcasts bastante buenos, Inger. Olga Durón, productora de Radio Pública, que se conoce mucho entre los medios públicos a Olga, y ex coordinadora del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Raúl Ros Pineda, que es un defensor de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y que vive precisamente en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. De hecho, él es un mexicano pues que lleva ya de residente mucho tiempo en Estados Unidos. Y Silvia Garduño, que es la oficial de información pública de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Entonces, me parece que fue un muy buen jurado Sin duda. y ellos precisamente pues escogieron estos 3 lugares y a estas menciones especiales que además todos estos todos estos podcast Podcast. ganadores van a transmitirse a través de todas las emisoras del IMER, ¿no? En sus 21 emisoras se van a transmitir, o sea, vamos a poder estar escuchando sus voces en el Valle de México y en varios estados de la República. Y bueno, pues también se pueden escuchar los trabajos en la página del IMER, ahí podrán escuchar también a los podcast ganadores. ¿Y los jóvenes que los produjeron los van a poder escuchar allá también en algún medio? De hecho, los vamos a entrevistar. Vamos a tener entrevistas con ellos en el IMER y vamos a subir las entrevistas, por supuesto, al sitio web, porque precisamente queremos saber qué los impulsó a hacer o a contarnos las historias que nos contaron, ¿no? Saber un poco más quiénes son, qué hacen, porque, digamos, nos enviaron una ficha, ¿no? De quiénes son, en dónde viven, etcétera, pero nos gustaría conocer un poco más de sus motivaciones y sí vamos a estarlos entrevistando, bueno, ya los estamos entrevistando a lo largo de esta semana,
porque el viernes 6 de agosto fue cuando se dieron a conocer los resultados del concurso. ¿Y no crees que algunos de estos trabajos sean tan buenos que eventualmente podrían integrarse, digamos, a las programaciones de la radio pública mexicana? Pues mira, Que sean como no lo dudaría cronistas, digamos, de su entorno, ¿no? Claro, claro, de su entorno, y que además, eso sería fabuloso, que además pudieran contarnos de manera más permanente las historias de la Claro. gente de allá hacia acá, ¿no? Me parece que no dudaría que pueda suceder, ¿no? Habrá que ver, pero sí, vamos a hacerles entrevistas para que conozcamos más sobre sus biografías. O sobre lo que pasa cotidianamente en sus comunidades, ¿no? Imagínate una carta o un podcast de California, de Chicago, de Nueva York, precisamente para dar cuenta de lo que es la vida cotidiana de estas personas allá. Así es, tal cual. Sí, no lo descartamos. Y también esos podcasts se van a transmitir también por emisoras en Estados Unidos. Por ejemplo, Radio Bilingüe, que nos dio un apoyo muy importante para la difusión de la convocatoria, pues son de las que además mucha gente latina les escucha, ¿no? Así que van a poderse escuchar por radios públicas y por radios comunitarias en Estados Unidos. Estupendo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Aleida, hay una cosa que me llama la atención. Me da la impresión, porque eso se dice con mucha frecuencia, que la radio está como que ya pasó su momento. Eso se dijo también del cine en otro momento, ahora con las nuevas plataformas en donde están pues las famosas series. Pero me gustaría saber, ¿tú cómo la ves? ¿La radio realmente ya dejó su lugar? Y me sorprende porque en este concurso, como tú dices, participaron sobre todo jóvenes, ¿no? Sí, en realidad creo que si la radio no se pone pilas, sí puede pasar de largo, ¿no? Más bien lo que me parece es que tenemos un momento muy interesante de reinventarnos, que la radio pueda reinventarse y que pueda entender estas nuevas perspectivas y estas nuevas narrativas. Fíjate que ahora que está tan de moda el podcast, porque además lo hicimos precisamente en podcast, porque va como muy en escalada, ¿no? Claro. Y lo hicimos en ese formato porque finalmente el podcast tiene una característica que me parece muy interesante, que es, te cuenta historias. Y creo que en estos momentos pandémicos, lo que la gente quiere es escucharse, quiere escuchar historias, quiere escuchar. Entonces tenemos que encontrar esas nuevas narrativas y tenemos entonces que dar cabida, ¿no? Entonces yo creo que si la radio se queda sola con solamente la transmisión en señal abierta, es muy posible que entonces sí pase de largo su momento, pero en creo que tiene una gran posibilidad de reinventarse y de ver cómo interacciona con otras plataformas. En este caso nosotros lo estamos haciendo con el podcast, ¿no? Pero tendría que ser también con las redes, y bueno, ya hay quien se está metiendo directamente al TikTok y a otro tipo de redes, porque digamos, va generando lenguajes distintos en un momento en el que necesitamos escucharnos mucho, porque no siempre nos podemos ver ni nos podemos tocar, pero sí nos podemos escuchar, especialmente en estos tiempos pandémicos, ¿no? Claro que sí. Y también me parece que se rompería con otra idea que tenemos. Siempre que hablamos o de la gente de la tercera edad, la vemos como un bloque, como una masa, y ocurre lo mismo con la juventud. La vemos como una cosa amorfa, compacta, que tiene los mismos gustos o las mismas aspiraciones. Y yo creo que ejercicios como este muestran lo contrario, ¿no? Así es, tal cual. Sí, me parece que si hay algo en lo que tenemos un problema en el sistema mediático en México, es la posibilidad de poder reflejar esa pluralidad que tiene la sociedad, ¿no? Digamos, hay como un status quo dentro de los medios de comunicación que no hace posible o no facilita que también podamos hacer visibles otras realidades, otras identidades, otro tipo de reflejar eso, la pluralidad y la diversidad de sociedad que somos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran reto y creo que especialmente la radio y la televisión pública deberíamos de enfocar todos nuestros esfuerzos en eso. Se ha hecho a lo largo de este tiempo, pero ahora nos toca hacerlo
además multiplataforma y convergente. Y se necesitan también guardar ciertos estándares de calidad en cualquiera de las áreas, ¿no? Por ejemplo, que lo que se hace en radio se escuche muy bien, lo que se graba en televisión también, y así cada medio tiene sus exigencias, y si es multiplataforma, como que es un reto también para cada medio entrarle con buenos estándares de calidad en ese sentido, ¿no crees? En los estándares de calidad, pero también en estrategias innovadoras, ¿no? A ver, Entonces, ¿cómo? bueno, a mí me parece que esto que propuso el Instituto de Cultura de México en Washington es una estrategia Claro. innovadora, ¿no? Vamos a llamar al podcast a través de la radio, ¿no? Sí. O sea, me parece que son de esas cosas donde además permites que se expresen múltiples voces que normalmente no tienen chance de expresarse en ningún medio de comunicación, ¿no? Ujú. A lo mejor hasta en su podcast y lo avientan en la plataforma, pero quién sabe con cuántos va a llegar. En cambio, si hacen el podcast, pero también va acompañado de los propios medios, entonces las posibilidades de que esos otros puntos de vista se escuchen, pues son mucho mayores. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner, me parece, el énfasis. Esto quiere decir que las programaciones tendrían que tener quizá formatos más breves, pensando, por ejemplo, en plataformas como TikTok, que es realmente muy chiquito y también es una pieza completa, ¿no? Sí, pero decir, es una combinación, ¿no? Es decir, utilizas eso más el programa, más... Me parece que, a ver, no tenemos respuestas. Tenemos muchos retos y muchas preguntas por delante. Y creo que lo importante es hacernos las preguntas correctas para entonces poder llegar a las respuestas lo más cercano a lo correcto. Insisto, es un momento muy difícil por la pandemia, muy difícil por las cuestiones económicas, pero ser creativos, cómo saltar y cómo convertir esta crisis en una gran oportunidad. En general, ya sé que es una pregunta terrorista, pero te la tengo que hacer. ¿Cuáles serían 3 preguntas fundamentales para los medios públicos, precisamente para estar más cerca del mundo real, el mundo que tenemos? Yo le preguntaría a los medios públicos si todos tienen una matriz de pluralismo, ¿no? Es decir, que tú tengas una metodología para medir qué sí expresiones les están dando cabida y cuáles están ausentes, y hay que buscarlas, ¿no? La segunda pregunta que yo haría es si nos medimos, porque si no nos medimos, no sabemos si las cosas están funcionando o no están Claro. funcionando, ¿no? Y la tercera es qué narrativas necesito para interpelar a esas audiencias, a esos sectores de la sociedad que no me están viendo, no me están escuchando. Y si no me están viendo y no me están escuchando, es porque algo no les estoy dando, ¿no? Claro. Entonces hay que buscarlo. Creo que esas serían las 3 que yo me haría. No, estupendas además. Aleida, muchas gracias por esta conversación. Realmente nos pones muchos temas en la mesa, muchos temas que tenemos que resolver y enfrentar precisamente para hacer de los medios públicos un medio en donde la sociedad se enlace, se entere, se conozca y podamos convivir mejor. Gracias, Aleida. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un Y gracias abrazo. a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22. Los espero la próxima semana. México se ve afectado